tiempos de pandemia, después de tanto tiempo, más de 50 años, que no se vivió una crisis tan severa, incluso todo el mundo. Cuando antes había registrado la tasa de desempleo más baja en toda la historia e incluso su crecimiento histórico alcanzado durante el gobierno de Donald Trump, pero luego una realidad de pandemia, una crisis financiera, sanitaria, global que vino y afectó todo esto y pues lo derrumbó, ¿no? Quisiéramos que hablara sobre las nuevas medidas que ha tomado Biden, comenzando su gobierno, ya ha designado la jefa del Tesoro, pero la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central que nosotros manejamos en este país, ya ha dicho de que son inciertas las nuevas medidas y el panorama que se acerca para los próximos meses en Estados Unidos porque hay una pandemia que es hoy una realidad. Sí, gracias, José Enrique. Tal como tú lo dices, sí, es cierto. Estados Unidos, no solamente Estados Unidos, sino la humanidad entera ha venido de un colapso sanitario que ha provocado una recesión a nivel comercial muy fuerte, una recesión a nivel económico, financiero, que ha sido todo el panorama que vivimos, sobre todo en el primer trimestre del año 2020. Actualmente, los mercados financieros van a resentir dos acontecimientos muy fuertes. Como se tomen las medidas geopolíticas dentro de la Casa Blanca y ya esta nueva vertiente de COVID-19 que estamos viviendo con nuevas cepas que no solamente están propagando más rápidamente el virus a nivel mundial, sino que está poniendo en tela de juicio los efectos y qué tan eficientes pueden ser las vacunas. Estas dos últimas semanas han sido, bueno, muy impactantes para los mercados financieros porque han ocurrido muchísimos acontecimientos. Yo diría que el mes de enero existe en el mundo de las finanzas un análisis de confianza, por así decirlo, un termómetro de confianza que se decía que como viniera enero iba un poco a marcar la pauta de lo que iba a ser el resto del año, sobre todo para los operadores financieros en Wall Street. Y bueno, ya estamos descontando acontecimientos de todo tipo. Guerras entre retailers contra fondos de inversión, esta nueva cepa que está expandiéndose por todo el mundo, pero por sobre todo las medidas que ha traído la Reserva Federal, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que ha dado unas primicias que no se esperaba nadie, y bueno, los 35 decretos que llegando al despacho oval Joe Biden ha firmado de todo tipo de... Es uno de los presidentes que más ha firmado órdenes ejecutivas en su primer día, aproximadamente 17 órdenes ejecutivas tan solo en el primer día, pero no sabemos las que vinieron después, que se publicaron oficialmente. ¿Qué significa el nuevo plan de estímulos que se espera para Estados Unidos? Como bien decías, la nueva secretaria del Tesoro ha descartado de que vayan a continuar pagando deudas, sino que más bien ahí, en criollo, diciendo van a sacar más dinero del Estado, en este caso en Estados Unidos. ¿Qué significa eso para la economía estadounidense en este momento tan afectada? ¿Qué podría traer a futuro, los daños que podrían causar? Desde el año pasado, la Reserva Federal ha venido aplicando una técnica creada por la Reserva Federal, ¿no?, en otras épocas de crisis financiera, que es una flexibilización cuantitativa. ¿En qué consiste? Recorto tasas de interés, le digo a la gente, el dinero no vale nada, no lo tengas ahorrado, sal e inviértelo, pero por otro lado la Reserva Federal hace un mecanismo dual de inyección de liquidez al mercado a través de la compra de instrumentos de renta fija, bonos. La Reserva Federal el año pasado hizo algo inaudito, descuidó un poco el mercado de renta fija, lo que resiente a las letras del Tesoro, sobre todo las de 30 y 10 años, que son instrumentos libres de riesgo, y comenzaron a comprar productos de renta variable, algo inexplicable porque el mecanismo siempre ha servido para estimular un poco la economía cuando la recesión había sido tan grave y tan fuerte como la que vivimos el año pasado. Pero bueno, la Reserva Federal que están obligando a AstraZeneca que publiquen el acuerdo entre la Unión Europea y la misma compañía. Es decir, hay un escenario sanitario que se está complicando y eso es lo que van a resentir los mercados financieros. Sobre todo el mercado industrial y el mercado tecnológico, que ha sido un poco el mercado que creció mucho durante la administración de Donald Trump. Ahora con Joe Biden, bueno, también nosotros creemos que el sector tecnológico va a crecer, el sector industrial va a decrecer un poco, es lo que ha venido pasando, pero estamos viviendo unas finanzas y unos entornos financieros bursátiles, sobre todo, José Enrique, que están siendo impactados por todos lados. Ahora tenemos una guerra de los Robin Hooders
¿Quiénes son los Robin Hooders? Bueno, personas que están en su casa y dicen, yo quiero abrir una cuenta broker a través de una plataforma broker que se llama Robinhood. Y yo fondeo allí a lo mejor $1,000, $2,000, $3,000, pero es que el año pasado los traders de retail crecieron muchísimo. Son personas inexpertas que, bueno, manejan una cuenta de $2,000, $3,000, pero ocurrió algo inaudito que a través de la red social Reddit, muchos Robin Hooders o operadores financieros novatos, no profesionales, porque así está clasificado por el PDT, una normativa, el Pattern Day Trader. Tú tienes que tener más de $25,000 en una cuenta para operar de manera profesional y hacer operaciones day trading. Hicieron un llamado, José Enrique, para ir en contra de los fondos de inversión, sobre todo los hedge funds, que habían abierto muchas posiciones en corto, es decir, que estaban haciendo dinero con la caída de una empresa que se llama GameStop. Bueno, ¿qué tanto impacto puede tener eso? Bueno, tanto ha sido el impacto que decidieron todos los Robin Hooders ponerse de acuerdo para abrir posiciones en largo e invertir, meterle dinero a través de todas las plataformas de trading a GameStop, y lo que causó fue no solamente que la acción se disparara en el precio, sino que salieran muchos fondos mutuales a rescatar a grandes fondos de inversión, porque estos hedge funds están tratando un poco de recuperar las pérdidas del año pasado, pero son fondos profesionales, institucionales, y eso produjo una caída fuerte de los mercados financieros, aunado a que Jerome Powell, como tú bien dijiste, dijo que bueno, en el 2021 va a haber una recuperación, ya hay una recuperación, pero los objetivos económicos hacia finales del 2021 difícilmente la economía norteamericana los pueda cumplir en su totalidad. El año pasado, entre el segundo y el tercer trimestre, en los Estados Unidos los reportes se hacen trimestralmente. Así es. Hubo un crecimiento entre mayo y septiembre del 33%. Creció mucho, se recuperó. Incluso durante la pandemia, ¿no? Pero es que ese fue el grave error. Incluso uno de las parte de las medidas que le costaron la presidencia a Donald Trump fue un poco el descuido sanitario. ¿Por qué? Porque llega la tercera ola del COVID. En el cuarto trimestre decrece de un 33% a un 4%, pero con una tasa de contagio agresiva. Muy alta. Muy alta, tanto así que se expande. En Europa ocurrió lo mismo, pero en Europa ya muchísimos países como Francia, Macron acaba de decir que va a ser el encierro, acaban de cerrar la frontera con España, algo que no se veía desde el año 1985. Es decir, que definitivamente si los países no toman este tipo de medidas drásticas, nunca vamos a ver disminuir esa tasa de contagio del COVID. ¿Y cómo lograr ese equilibrio entre mantener un confinamiento y que la economía no caiga tanto, que no se vea tan afectada, en este caso por la pandemia, pero también los riesgos que hay en la vida social de la gente? Vamos a estar abordando esto en la próxima parte de Brújula Internacional. Precisamente conversamos con Ignacio Sánchez, magíster en finanzas y también abogado especialista en negocios internacionales. Ya regresamos con más. ¿Cómo lograr un equilibrio entre lo económico y lo sanitario durante la pandemia del COVID-19 ha sido un reto difícil para los gobiernos del mundo y se ha evidenciado claramente durante estos meses que hemos vivido, y los estadounidenses lo han conocido muy bien? A pesar de que la pandemia azota bastante fuerte al país, la economía se ha mantenido a un nivel importante durante los últimos meses y semanas en este país tan importante. Precisamente esa es la pregunta que dejamos al aire: ¿cómo lograr ese equilibrio entre lo económico y lo sanitario para los tiempos históricos que vivimos? Muy difícil, José Enrique, porque los países prosperan según su capacidad de producción, de trabajo. No hay una receta mágica. El país que produce, que tiene inversión extranjera directa, que le abre las puertas a las fuentes de financiamiento, que invierte y que genera fuentes de trabajo, son los países que van a ver una tasa, por ejemplo, un PIB sano, un crecimiento de mercado sano. Es decir, si nosotros nos confinamos, nosotros vamos a ver una ralentización en cuanto al comercio. El comercio y la producción no son todo para los países. De hecho, Michael Porter dice que los países no son grandes porque produzcan o no, sino que son grandes y son competitivos porque tengan empresas y corporaciones que ofrezcan ventajas competitivas. O sea, economías como los Estados Unidos son grandes, y la China, que ahora es el nuevo monstruo asiático,
desde el punto de vista corporativo es porque tienen empresas que generan fuentes de trabajo y ponen a circular ese flujo de caja a nivel financiero dentro de los países. Ahora bien, los gobiernos tienen que cuidar el tema sanitario y no pueden decir aquí que fue un poco lo que le ocurrió a Donald Trump. Apostaba a favor de que las empresas no cerraran la Santa María porque eso iba a representar un retroceso muy fuerte para los Estados Unidos de cara a un grupo de países asiáticos que están ya haciendo un bloque que va a ser imparable. De aquí a 10, 20 años, la fuerza que van a tomar países como India, China, Singapur, etcétera, unidos va a ser imparable. Un poco esa es la razón de la trade war contra China, básicamente, y que para Donald Trump fue siempre una bandera política hasta los últimos acontecimientos que lamentándolo mucho para el Partido Republicano los sacan de la Casa Blanca, pero sí hay que buscar un equilibrio y ese equilibrio pasa incluso organizaciones sindicales de agremiados como Consecomercio, Fedecámaras han hecho ese tipo de propuestas de que claro, no puedes paralizar, es decir, que solamente las personas que van a asistir a su puesto de trabajo no le impidas que lleven a cabo sus funciones, porque es que no puedes paralizar la industria en un país. Si paralizas la industria, paralizas la fuente de trabajo y quien garantiza fuente de trabajo y garantiza crecimiento económico no es el Estado, es el sector empresarial. ¿Qué se espera ahora en Estados Unidos cuando ya ha tomado posesión este gobierno demócrata, que siempre se esperan el aumento de impuestos, como estamos acostumbrados en gobiernos de Barack Obama, Bill Clinton? Ha sucedido que aumentan los impuestos y los republicanos tienden siempre a disminuir esta carga para los ciudadanos. Ahora que ya la secretaria del Tesoro ha anunciado un incremento en este caso, ¿cómo puede afectar y empeorar la situación para los estadounidenses? Bueno, el día martes ocurrió algo inaudito. Primero sale el señor Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, de la Fed. En los Estados Unidos, cada vez que hace un anuncio, se caen. Hay una correlación altamente negativa. Cada vez que él habla, se caen los mercados financieros, pero aunado a eso, la señora Janet Yellen, que es nombrada secretaria del Tesoro en los Estados Unidos, dio dos anuncios que pusieron muy nerviosos a los inversionistas. Ella dice de que va a crear un impuesto a las riquezas, una medida así, con un tilde un poco más de izquierda. Muy socialista, ¿no? Muy socialista, no esperado. Medidas que en la administración anterior no se veían ni por asomo. Y además de eso, dice que va a crearse una especie de impuesto por un hecho imponible, ahorita lo vamos a explicar con palabras sencillas, hecho imponible sobre inversiones no realizadas en portafolio. Les explico un poco a la audiencia, o le explico un poco a la audiencia. Cuando yo tengo una inversión, por ejemplo, invierto en una empresa tal, entro e invierto a $100 la inversión y cuando llegue a $150 yo cierro la posición porque a lo mejor ya va a comenzar a perder valor o el precio va a comenzar a perder posición en el mercado. Bueno, yo entré con $100, cierro la posición en 150, pero allí cuando yo cierro la posición que realizo la inversión es cuando estoy obligado, ese es el hecho imponible, estoy obligado a declarar impuestos. Bueno, la señora Janet Yellen dio un anuncio, no es oficial, pero dijo, bueno, las inversiones no realizadas, es decir, yo puedo tener esa empresa, lo compro a $100 y yo la voy a dejar para toda la vida abierta, voy a dejar esa inversión, esa posición viva en el broker, ¿no? Y cuando llegue a 1.000, 2.000, dentro de 10, 20 años, a lo mejor yo la liquido y ahí es cuando tengo que declarar impuestos. Bueno, dio un anuncio que ni siquiera los contadores saben cómo hacer el asiento de que cada vez que se alcance un máximo de realización, es decir, cuando el rendimiento en la inversión alcance un tope, ahí tú tienes que declarar impuestos y eso es algo inaudito porque quien está en el mundo de las finanzas, quien opera en los mercados financieros saben que los activos crecen, suben y bajan, suben y bajan. Y ya reaccionaron los mercados precisamente ayer, una baja importante, considerable, en el Wall Street y también en el Dow Jones. ¿Cómo se representa? ¿Cómo se puede leer esto a interpretación de tú como especialista? Bueno, el día martes cuando salen al mediodía a hacer estos anuncios, tanto Jerome Powell como Janet Yellen, se desplomaron los mercados, riesgo sistemático. ¿Cuál es el riesgo sistemático? Que todos los sectores financieros se caen abruptamente porque hay un acontecimiento que espanta. Es decir, recuerden que las finanzas está
basada fundamentalmente por las expectativas de los inversionistas. Si hay situación de seguridad, la gente va a comprar, se va a sentir cómoda para invertir. Entonces los mercados van a representar una tendencia alcista. Ahora, cuando hay, por ejemplo, sale una noticia de que hay una cepa nueva de COVID, que van a cobrarme más impuestos, de que hay algo que pueda afectar a los portafolios de los inversionistas, van a salir todos los inversionistas a cerrar las posiciones y el miedo se va a apoderar de los mercados. Entonces va a venir una tendencia bajista el martes. Es importante señalar y analizar bien eso, explicarlo a los televidentes, porque a veces la gente no se explica cómo, por ejemplo, si detectan una nueva cepa británica, una nueva cepa sudafricana del COVID-19, caen los mercados y eso tiene una reacción importante en la economía. Precisamente hace minutos se ha detectado la cepa sudafricana en Estados Unidos y seguramente los mercados van a reaccionar, ¿no? Absolutamente, porque los inversionistas están viendo cómo no pierden dinero. El operador financiero y el gestor del dinero en un fondo de inversión grande, pequeño o mediano, lo que quiere es tener armonía y paz, tranquilidad para que sus inversiones crezcan de una manera tranquila, como venían haciendo los mercados hasta antes del 2020, pero si comienzan a aparecer noticias negativas, eso va a traer un impacto en los mercados y las expectativas de los inversionistas van a ser negativas. Básicamente hay dos sentimientos que se apoderan de los mercados financieros y son la avaricia por algún lado o esa ganas de querer comprar activos a un precio mayor y el miedo de venderlo todo y tener mis posiciones en efectivo. Por ejemplo, el año pasado hubo un sector que creció muchísimo y que ha dado mucho que hablar, las criptomonedas, el Bitcoin. En diciembre, incluso cuando vinieron los acontecimientos como los del Capitolio, que cerraron posiciones los inversionistas porque todo eso ahuyenta a la inversión, bueno, ¿qué es lo que hace el gestor de portafolio? Está viendo qué nichos de inversión son los más seguros para trasladar el fondo y poder obtener los rendimientos que tienen que enterar a sus clientes de cartera en el fondo de inversión. Entonces crecieron mucho los mercados de criptomonedas, el oro creció mucho, podías invertir a través de ETF del oro, crecieron de una manera exponencial porque el gestor se está moviendo entre todos los nichos financieros para saber dónde consigue esa tranquilidad para que no puedan perder dinero de su fondo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, pero vamos a estar conversando al regreso. Seguimos con nuestro invitado Ignacio Sánchez, magíster en finanzas y también abogado especialista en negocios internacionales, pero el nuevo acercamiento de Estados Unidos con China, que parece que se va a mantener el pulso contra este importante contendor comercial a nivel global, pero podría venir una nueva era de acercamientos, un nuevo plan del gobierno, aunque ya dicen que van a mantener el pulso, hay que ver y medir hasta dónde se pueden acercar. Vamos a hacer una pausa y el regreso más de Brújula Internacional. ¿Cómo será la nueva posición de Estados Unidos frente a un gigante comercial que parece imparable, el asiático, que hablamos del país China? Ya el gobierno ha dicho que mantendría el pulso contra Pekín, que ha mantenido durante estos últimos 4 años Donald Trump. Pero ¿será tan real esta propuesta y estos anuncios? Vamos a estar hablándolo con nuestro especialista invitado, Ignacio Sánchez, magíster en finanzas y también abogado especialista en negocios internacionales. ¿Cómo se espera que sean estas nuevas relaciones? ¿Realmente se mantendrá el pulso, la pugna, o habrá un pequeño acercamiento diplomático que pueda intervenir incluso con las relaciones comerciales que ambos países han tenido y que han estado en guerra, al menos en este ámbito, durante los últimos 4 años? No, indudablemente Joe Biden tiene una actitud un tanto más diplomática que Donald Trump. Donald Trump es un empresario. A nivel de diplomacia, fueron otro de los factores que le costaron también la presidencia en su camino a la reelección. Va a venir una nueva era de hacer relaciones, tanto es así que todos aquellos acuerdos que eximían o excluían a los Estados Unidos de un montón de alianzas como las que tú anunciabas al principio del programa, bueno, Joe Biden apenas llegar a la Casa Blanca, al despacho Oval, el hombre comenzó a reactivar todo lo que era el mecanismo diplomático con países, por ejemplo, como China, con la misma Unión Europea. Tuvo una llamada con el señor Putin. Y claro, con el tema Putin... ¿Qué incidencias de política puede existir con este tema? Porque ya vemos que está preso en este momento detenido Alexei Navalny y salió la información de que continuará detenido, privado de su libertad por lo menos los próximos días, como lo ha indicado la justicia rusa. Sí, correcto, y esa fue la razón de la llamada. Hay 2 declaraciones muy básicas que hizo Joe Biden en cuanto a la relación con Venezuela y con Rusia, que él no iba a negociar violaciones de derechos humanos. Bajo esa perspectiva, yo sí considero que la Casa Blanca va a seguir por la línea dura.
porque es algo que es muy inherente y bueno, y que puede traer repercusiones en el Senado según cómo se manejen ciertas concesiones desde el punto de vista político por el tema de los derechos humanos. Ahora, con el tema chino, yo creo que la guerra, la trade war, la guerra comercial, va a tomar otras dimensiones, pero recordemos que el norteamericano sabe que tiene una gran amenaza que cada vez va cobrando más espacio en el territorio comercial, que es el monstruo asiático. Incluso Biden en los últimos días ha ratificado la retórica, al menos de Trump, de incrementar la compra en el país de productos estadounidenses, pero también la producción estadounidense. Sí, es que no hay otra salida. Una manera de frenar la compra es poner, por ejemplo, licencias de importación, llevar a cabo un conjunto de mecanismos arancelarios, subir impuestos para que al consumidor norteamericano le sea más caro comprar activos y productos venidos de otro país que los propios, porque al final eso es lo que va a redundar en una mayor riqueza económica dentro del país y que va a redundar también en que las empresas puedan sostenerse y puedan seguir garantizando fuentes de empleo. Ahora bien, hay un movimiento geopolítico que no va a parar. Son países con tildes imperialistas, por así decirlo, con expansión. Cuando digo tilde imperialistas, que tienen expansión. Tratan de hacer una expansión no como en la colonia, sino que el ganar territorios a través de mecanismos comerciales. Entonces vemos que hay una gran alianza que han hecho los países asiáticos que va a atemorizar mucho a las economías occidentales, sobre todo el bloque Estados Unidos, Canadá, México, liderado indiscutiblemente por Estados Unidos, y el bloque europeo liderado también por Alemania. Recordemos que venimos de un Brexit que fue negociado, pero excluye de la zona euro al Reino Unido y que también, bueno, ha traído ciertas tensiones. En Occidente ha habido ciertas divisiones, pero en Asia no. En Asia van unidos a crear la mayor... Incluso la única economía que ha crecido, la de China. La única economía que creció el año pasado, que tuvo un PIB que no tuvo retroceso, fue la economía china, porque claro, es un monstruo, pero ahora... es un monstruo a nivel de población y habría que ver qué tantas medidas de seguridad, violación de derechos humanos, empleo infantil se cumplen en países totalitarios como China. Hay algo importante que ha sido la pérdida que ha sufrido el dólar en los últimos meses y la revalorización que ha tenido el euro y la libra esterlina del Reino Unido. ¿Cómo se puede analizar este punto tan importante? Esto añadido a la situación que vive Estados Unidos en su economía actualmente. ¿Pero qué tiene que ver todo esto? Claro, el mercado de divisas Forex ha estado bastante movido durante los años anteriores. El euro se había depreciado mucho, sobre todo por el acontecimiento Brexit, había impactado fuertemente a la economía y a la estabilidad económica de toda la zona euro. Ahora no, de diciembre para enero hemos visto cómo el dólar ha perdido fuerza en los mercados de divisas y monedas pares como el euro, como la libra esterlina, han ganado cierta posición. Esto se debe a que si los mercados financieros bursátiles están bien, va a bajar un poco, el dólar va a depreciarse un poco y las monedas pares, si es el caso de la libra, el euro, el yen japonés, van a ganar algo de territorio. Fíjense que hubo un pequeño colapso, riesgo sistémico esta semana, que lo habíamos comentado, y el dólar ganó un poco de terreno. ¿Por qué? Porque los inversionistas liquidan posiciones en sus inversiones y eso favorece porque aumentan las arcas en dólares y eso va a hacer que el euro recobre cierto valor frente a las monedas pares. Se nos ha acabado el tiempo, pero no quisiera irme sin que antes nos pronostiques qué podría pasar en la economía mundial, a escala mundial, viniendo de países como Estados Unidos, que está seriamente afectado, así como otros del mundo. ¿Qué se espera para los próximos meses? ¿Qué puede pasar? Mientras tengamos COVID y tengamos tasa de mortandad, tasa de reproducción de estas nuevas cepas y mientras la gente se siga contaminando, vamos a vivir unas finanzas pandémicas. ¿Cómo son las finanzas pandémicas? ¿Continúa la desconfianza? Continúa la desconfianza y la volatilidad de los mercados financieros. No va a haber nicho netamente exento de los embates que va a traer la volatilidad como por efecto del COVID. Mientras tengamos COVID, vamos a tener una humanidad
que hay que vivirla día a día porque no va a haber la armonía y el equilibrio, ¿no? Y la estabilidad que conocíamos hasta antes del 2019, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Siempre José bienvenido. Enrique. Un honor para mí. Era Ignacio Sánchez, magíster en finanzas y abogado especialista en negocios internacionales. Hoy hablando sobre economía en este su espacio Brújula Internacional.